Muchas cosas injustas pasan en Tijuana todo el tiempo, y somos considerados ciudadanos de segunda por nuestro gobierno. ¿Sabías que la morgue de Tijuana está trabajando casi a un 200% de su capacidad? ¿O que a nuestra playa salen por lo menos 4 tomas de drenaje? Así es, si eres de los que ha visitado la playa y nadado en ella, entonces habrás notado un extraño color café en el agua. ¿Sí? Son aguas negras. Nadamos en aguas negras porque el gobierno no trata todo el drenaje antes de tirarlo al mar. Y así podemos seguir con la lista de cosas injustas y a veces inhumanas que los ciudadanos de Tijuana tenemos que vivir. Pero no queremos insultar ni maldecir al gobierno, porque en el fondo, realmente nosotros somos los culpables. Cada ciudad tiene el gobierno que se merece. Criticamos a los chilangos por manifestarse cada 2 días, pero la verdad ellos tienen una mejor ciudad que nosotros. En la Ciudad de México, el gobierno le teme al pueblo. Y aquí, nosotros le tememos al gobierno. Olvidémonos de esos miedos. Así que hoy retamos al gobierno del estado, al gobierno municipal, a los policías y a empresarios a que este domingo comencemos a cambiar Tijuana. Ataquemos un problema a la vez y resolvámoslo, pero sin golpes ni insultos, sin humillaciones ni amenazas. Simplemente con el poder del diálogo y las redes sociales. Este domingo 4 de noviembre, en punto de las 8 de la mañana en el área del Vigía, el equipo de Badabun iremos a limpiar la playa. Y retamos al gobierno a que se nos una. Prueben a la ciudadanía que ustedes también se suman a las buenas causas. Invitamos a todo el público en general, fans y no fans de Badabun, a que por un día la ciudad se una y compongamos un problema a la vez. Llevaremos a todo nuestro equipo y haremos dinámicas. Regalaremos playeras a los primeros en llegar y sobre todo, juntos limpiaremos nuestra playa. Este es solo el comienzo de una de las tantas causas que estaremos apoyando. Si conoces alguna injusticia de la ciudad, envíanos un mensaje a nuestra cuenta de Instagram y estaremos revisando todos los casos. Este es el momento. Juntos podemos salvar a Tijuana.